¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos con el doctor Rafael García Reséndiz. El doctor es cirujano dentista por profesión, por parte de la UNAM. Es también odontólogo forense, maestro en criminalística por parte del INACIPE y doctorado también en el área de las ciencias forenses. Además de ello, bueno, es titular del grupo ASPE con más de 15 años de experiencia en cuestiones de periciales. Obviamente un experto como los que vamos a estar presentando. Bueno, doctor, pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ok, el día de hoy el doctor nos va a compartir su conocimiento y su experiencia con el tema la intervención criminalística en el delito de la violación. Bien, doctor, más o menos platíquenos qué es, en un término general, amplio, el delito de violación. Pues como lo dice la pregunta, es un delito que sanciona las leyes penales. En este tipo de conductas ilícitas, pues en general podemos decir que la violación consiste en la imposición de la cópula, ¿sí? Ya sea utilizando violencia física o moral. También podemos rescatar este concepto, pues en la violación, la introducción del pene por cualquiera de las vías, ya sea la vía oral, la vía vaginal o la vía anal. Hablando además en este concepto general, pues cualquiera podría ser víctima de este delito. Tenemos personas adultas, tenemos infantes, tenemos personas de la tercera edad, incluso debemos contemplar personas del mismo sexo y también las parejas sentimentales o las formales, que son en el noviazgo se da muchos tipos de cuestiones también, o puede darse entre cónyuges. Ok, muy bien. Doctor, ¿qué indicios podemos encontrar o se pueden producir en este tipo de delito? Bien, pensando pues en un primer plano, podríamos plantear desde el punto de vista criminalístico por la existencia del lugar de los hechos, es decir, el espacio físico donde se pudo haber desarrollado esta conducta. En este sitio, pues nosotros podríamos encontrar una serie de indicios materiales, hablando estrictamente del lugar del hecho. Si una víctima adulta pusiera resistencia al ataque, pues podríamos ver en ese sitio que hay un desorden, por ejemplo, en los muebles del sitio. Puede haber prendas desgarradas, puede haber objetos materiales como armas incluso, porque la víctima podría ser sometida, decíamos, a través de esta violencia moral, con amenazas, ya sea utilizando un arma blanca, un arma de fuego o cualquier otro instrumento. Hay ocasiones que a las víctimas también pues, se les somete de manera manual o se les llega a maniatar previo al acto que se va a consumar. Podríamos encontrar pues, este tipo de objetos constrictores, ya sean lazos, cuerdas, toallas, no sé, con el afán de que la víctima incluso no pueda pedir auxilio, gritar, y en este espacio físico pues podríamos encontrar este tipo de evidencias de forma general. Ok, bien. Doctor, ¿nos puede explicar, por favor, a qué se refiere cuando se habla de que es un delito de naturaleza oculta, algo apartado, aislado? ¿Nos puede explicar, por favor? Sí, regularmente el sujeto activo o el victimario va a aprovechar una oportunidad. Esta oportunidad se va a aprovechar precisamente en un espacio cerrado, con poco campo visual, con poca visibilidad, porque cabe la posibilidad de que haya una nula iluminación, una escasa iluminación, y que esto podría aprovecharse.
lugares también aislados, lugares de poca concurrencia. Entonces, el sujeto activo busca aprovechar esta circunstancia y por eso dice que se comete un acto de realización oculta. Es decir, no va a estar expuesto a la vista de alguien más o va a estar expuesto a una multitud o a lugares concurridos porque precisamente tendría un efecto negativo en su conducta. Podría darse el caso de que la víctima tenga un auxilio y él sea detenido inmediatamente en flagrancia, pero se dice que son de realización oculta por el aprovechamiento que se hace de estas condiciones. Ok, doctor, muy bien. Y bueno, en este sentido, podemos tener un abordaje sexual violento con ausencia más bien de lesiones. Bueno, ya al tocar el concepto de abordaje sexual, que lo define muy bien el autor Julio Lencioni en su libro de Delitos Sexuales, ya al mencionar el abordaje sexual, quiere decir que el propio agresor, en un afán de someter a la víctima, pues va a utilizar en primer lugar pues, agentes naturales, como son las extremidades superiores, las extremidades inferiores. En el caso de las inferiores, pues trata de interponer, en muchos casos, su rodilla para tratar de separar los muslos de la víctima. O puede utilizar también sus manos sujetando a nivel de la cintura o a nivel de los glúteos a la víctima para forzarla a la penetración. Este mismo autor maneja además 3 zonas anatómicas, que son la región genital, la región paragenital y la región extragenital. De tal forma que si en estas regiones se van reproduciendo este tipo de lesiones de abordaje sexual, como pueden ser equimosis, hematomas, el arañazo común, los estigmas unguiales, etcétera, escoriaciones, podríamos ahí ya ubicarlas en estas 3 regiones y establecer que hay un abordaje sexual. Entonces, quiere decir que necesariamente en los mecanismos que utilizó ya el victimario para someter a la víctima produce este tipo de lesiones en estas 3 regiones. Entonces, hablar de un abordaje sexual sin lesiones, pues ya no estaríamos hablando de ese concepto. Ok, muy bien, doctor. Y en los casos, por ejemplo, en los que actualmente nos atañe socialmente este daño, hay casos en los que la víctima denuncia un mes después, un año, tal vez hasta 15 después. ¿Qué indicios criminalísticos podríamos encontrar en este caso? Bien, hablando del lugar de los hechos, pues nosotros sabemos que regularmente, si esto se diera en la habitación de un hotel, pues rápido se modificarían las condiciones. La intervención del personal del mismo recinto, pues va y hace un aseo profundo, cambia las ropas de cama, etcétera, y se modifica. En el caso de las víctimas, los autores nos hablan de la jerarquía de las lesiones. Lesiones necesarias, lesiones innecesarias. Si un sujeto activo produce lesiones simples como las que ya mencionamos, equimosis, hematomas, escoriaciones, estas podrían desaparecer dentro de una temporalidad muy corta, de lo que pudieran hablar los médicos forenses como la data de las lesiones. Sí. Estos podrían dejar su rastro dentro de un periodo mínimo de 15 días. Si hay lesiones más graves todavía, es decir, complejas, que se hayan utilizado, por ejemplo, objetos cortantes, instrumentos como armas de fuego, pues estos dejarían lesiones que tendrían una permanencia mayor. Si el sujeto activo fuera de una agresión bastante considerable, pues podría también causarle lesiones graves como fracturas a la víctima. Y esto sabemos que tendrían un periodo de recuperación o de cicatrización de más de 15 días y menos de 60,
o incluso más de 60 días según la clasificación. Entonces, si nosotros vemos todos estos aspectos, pues dependemos sí de la temporalidad en la que pueda llevarse a cabo una denuncia. Hay gente que pues no va inmediatamente, pero dice tener algún material gráfico documentado, como son las fotografías. Dice, pero estas fotos corresponden al día de los hechos. Estas son las lesiones que me provocó. Y siendo del primer día, pues bueno, podemos concatenarlo al día de los hechos. Si se va dando en los primeros 15 días, pues sabemos que hay una cromática de las lesiones, un cambio que puede ir del rojo escarlata hasta un color verdoso, un color negruzco, y esto ya nos va dando parámetros de si estas lesiones tienen que ver con el evento que se está denunciando, en este caso la violación. Muy bien. Doctor, última pregunta de esta agradable charla. ¿Usted considera que se realiza de forma profunda una investigación en este tipo de delitos de violación por parte de las instituciones encargadas del rastreo, del desarrollo de esta investigación? Vamos a pensar pues en la obligación de las autoridades no puede someterse a ciertas consideraciones. Además estamos hablando de un delito de alto impacto. Cuando hay delitos de esta naturaleza, de violación, de homicidio, de violencia familiar, por citar algunos casos, pues es obvio que el foco incluso va a estar centrado y va a haber mucho interés en resolver este tipo de delitos. En mi experiencia yo podría decir que en la integración de una carpeta de investigación, pues esto va siendo consecutivo y va siendo interdisciplinario. Es decir, de entrada podría el Ministerio Público ordenar actos de investigación para ir a verificar el lugar del hecho, y ahí ya tenemos la presencia de peritos, un criminalista, un fotógrafo. Si hay necesidad o por la naturaleza del hecho que nos haya incluso dado a conocer un primer respondiente, que es el que acude como primer persona al lugar, podríamos también tener peritos en materia de química, ¿no? Para recoger evidencia material. Decíamos qué evidencia se puede dar en un lugar de hechos. Pues puede haber sangre, puede haber semen, claro, puede haber algún líquido vaginal, no sé, prendas de vestir impregnadas de estos mismos líquidos. Y entonces ya de entrada se empiezan a realizar estos actos de investigación. Una vez que la víctima puede presentarse a la fiscalía, que ya está la denuncia formal y se le va a entrevistar, pues también se le va a pasar a una valoración médica. Va a pasar con el médico legista para que él haga una valoración, incluso una valoración ginecológica. ¿Por qué? Pues también van a tener que revisar si hubo esta penetración o no. Y de ahí darle paso incluso al apoyo psicológico también. Entonces, y la utilización de otros auxiliares, como puede ser la policía de investigación, para ir a buscar al victimario, al sujeto activo. Entonces, debe de haber la obligación y el interés por resolver. La investigación, pues también va a depender de la calidad de lo que se esté solicitando. Claro. Porque en muchos casos nos encontramos, decía yo en el ejemplo de la química forense, que dicen, encontramos fosfatasa ácida prostática. Bueno, nos está diciendo ya que hay la presunción de un contacto sexual, pero no se llega a consumar el hecho de decir, es de A o es de B, es de Juan o es de Pedro, no claro. Sabemos. El químico acude y encuentra sangre y dice, sí hay sangre en tal lugar, en tantas medidas, pero tampoco dice a quién corresponde, podría ser de la víctima o del victimario incluso.
Porque si no hay flagrancia y el sujeto puede huir, a lo mejor identificamos con una muestra de sangre, ¿no? Sí. En la posteridad. Pero si esto no se hace con esa calidad y no concretamos, pues entonces estamos ante prueba científica, pero presuntiva. Solamente nos indica algo, pero no nos establece o nos identifica quién. Entonces, por ser de alto impacto, creo que sí se integran bien las carpetas, pero en ocasiones deja mucho que desear la intervención o el procedimiento hasta donde llega un perito para darle elementos al Ministerio Público. Entonces, yo creo que en esta parte, pues, podríamos ser críticos constructivos, para que en lo sucesivo, pues, esto también tenga un foco de atención y logre resolverse de la mejor manera, sobre todo para las víctimas, aunque también sabemos que el propio autor o el acusado o el imputado puede, teniendo más bien sus derechos, pues pudiera alcanzar beneficios cuando el delito se denuncia falsamente. Entonces, sí hay importancia en la investigación, veo que sí hay compromiso, pero hay que revisar a veces la calidad de los resultados. Perfecto, doctor, muchas gracias por el espacio, la oportunidad que nos brinda con su conocimiento, y bueno, esperamos que no sea la última ocasión en la que podamos estar aquí con usted. Con todo gusto, cuantas veces sea necesario, aquí estaremos para compartir. Gracias. Muchas gracias, doctor. No olviden suscribirse, no olviden dar like y seguirnos en nuestras redes sociales.